Leo Messi es exactamente lo que Galileo nos advirtió hace 400 años. Estamos en la temporada 2008-2009 y el FC Barcelona está arrasando en Europa con un juego que nadie en el fútbol ha visto jamás. Lionel Messi se encuentra parado a 35 metros de la portería rival, completamente fuera del área, muy lejos de lo que cualquier mente seria del fútbol llamaría una posición lógica para un delantero centro. Recibe el balón, apenas da un toque y arranca con un cambio de ritmo que debería terminar en nada contra dos centrales de élite mundial, pero se va de ellos. El estadio se vuelve loco. Esto no es una casualidad. Esto es el colapso estructural de todo lo que el mundo del fútbol creía entender sobre la táctica. En 1632, Galileo Galilei publicó un libro que provocó que lo pusieron bajo arresto domiciliario para el resto de su vida. El libro se llamaba Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, y su argumento central era simple pero devastador. Toda la sabiduría aceptada durante casi 2000 años, el modelo aristotélico sobre el que los hombres educados habían construido civilizaciones enteras de pensamiento, estaba equivocado. Galileo no solo desafió una teoría, desafió la estructura misma que la gente usaba para entender la realidad. Dijo que cuando dejas caer dos objetos de diferente peso, llegan al suelo exactamente al mismo tiempo, lo que contradecía todo lo que el sistema científico llevaba siglos insistiendo en que era verdad. Las instituciones no se lo agradecieron, lo persiguieron, porque de lo que Galileo realmente estaba advirtiendo al mundo no era solo de física, era lo que sucede cuando alguien demuestra que una limitación en lo que creías ciegamente nunca fue una ley real. Y para entender lo que representa Lionel Messi, primero tienes que entender la ortodoxia y el dogma en el que tuvo que irrumpir. Durante décadas, el fútbol funcionaba sobre una premisa que nadie discutía. El delantero tiene que ser un tanque, alto, con físico, capaz de ganar duelo, de aguantar pelota de espalda, de meter miedo con su sola presencia en el área. Así se construyen los equipos, así se entrenaban los centrales, así se diseñaba la defensa. Todo el ecosistema giraba alrededor de esa idea. Y esa idea venía de décadas de evidencia. Había funcionado, había títulos que lo respaldaban. No era una creencia racional, era una conclusión razonada a partir de lo que se había visto. El problema es que eso es exactamente lo que pensamos los aristotélicos con la física. Aristóteles dijo que si tirabas dos objetos de diferente peso desde la misma altura, el más pesado llegaba antes al suelo. Y todo el mundo lo confirmaba porque todo el mundo creía verlo. 2000 años de ciencia construidos sobre esa premisa. Nadie lo cuestionaba porque funcionaba dentro de su propio sistema. Y cuestionar el sistema significaba demoler todo lo que había encima. El fútbol tenía el mismo problema. Si ponías un delantero pequeño que además se marchaba del área, ibas a perder. Todo el mundo lo había visto, o creía haberlo visto. Y toda la estructura del fútbol moderno, los sistemas defensivos, la manera de entrenar centrales, el perfil de jugador que se fichaba para atacar, descansaba sobre esa premisa, que también era falsa. El 2 de mayo de 2009, Guardiola llevó al Barça al Bernabéu y decidió que era buen momento para tirar dos objetos desde la Torre de Pisa. Messi no jugó como extremo esa noche. Guardiola lo metió en el centro, entre líneas, sin la obligación de quedarse en el área, suelto, sin central asignado, flotando en ese espacio raro donde los defensas no saben si salir o esperar. Cannavaro tenía 36 años y había ganado el Mundial. Metzelder era uno de los centrales más sólidos de Europa, y los dos parecieron jugadores de regional esa noche. No porque Messi fuera más rápido o más fuerte, sino porque hacía cosas para los que ellos no tenían respuesta entrenada. Cuando salía a presionar, él se giraba y llegaba al espacio libre. Cuando se quedaban quietos, él recibía entre líneas con tiempo de sobra para hacer daño. No había protocolo para eso. El manual no contemplaba esa situación. El marcador acabó 2-6 y la gente habló del resultado durante semanas. Pero el resultado era lo de menos. Lo importante era lo que ese partido había demostrado. Que las leyes sobre las que se había construido el fútbol defensivo estaban mal planteadas. Que el experimento funcionaba. Galileo, después de Pisa, construyó el telescopio. No lo construyó para especular, lo construyó para medir, porque la diferencia entre una opinión y una revolución científica son los datos. Y Messi, en los años siguientes al Bernabéu, se convirtió en el telescopio más preciso que el fútbol había visto nunca. 64 goles la temporada 2010-2011, 73 en la siguiente, 91 en el año natural 2012. Eso no es una racha. Una racha es que un delantero clásico marque 20 en una temporada buena y 12 en la siguiente. 91 en 12 meses es evidencia empírica. Son datos que dicen, con la misma frialdad con la que un telescopio muestra Júpiter, que un jugador que se aleja del área puede ser más eficiente que cualquier 9 clásico que haya existido, que el modelo era incorrecto. Y aquí es donde el paralelismo con Galileo se pone incómodo, porque cuando los datos son tan grandes no puedes ignorarlo, y tiene dos opciones: actualizar el modelo o atacas al mensajero. Y el fútbol, con una consistencia histórica, decidió lo segundo.
Mourinho fue el más explícito. En lugar de reconocer que su sistema defensivo no estaba preparado para el falso 9, buscó un parche dentro del modelo antiguo. Puso a Pepe de pivote para marcar a Messi al hombre. El resultado fue que descuadró su propio equipo. Abrió espacios que el Barça aprovechó en todas sus formas y demostró que no había solución dentro del paradigma roto. Pero lo que me parece revelador no es que no funcionara, es el por qué lo intentó. No fue una decisión táctica, fue una decisión ideológica. Era la negativa a aceptar que el sistema había quedado obsoleto. La prensa hacía lo mismo, pero con más sutileza. Cuando Messi marcaba 40 goles, siempre había una explicación que no implicaba revisar nada. Que si Xavi le servía los pases perfectos, que si Iniesta le abría los espacios, que si el Barça tenía tanta posesión que cualquiera marcaría. Todo antes de admitir lo que los números gritaban. Que había una manera de atacar el fútbol que no había sabido ver y que un jugador la estaba ejecutando con una eficiencia que no tenía precedentes. Los entrenadores que rechazaban el falso 9 no eran tontos. Eso hay que decirlo. Habían pasado décadas estudiando el fútbol y construyendo carreras sobre un modelo que había estado funcionando durante todo el tiempo. Y de repente alguien les dice que este modelo está roto. Eso no es fácil aceptarlo, no porque sea un ignorante, sino porque aceptarlo significa tirar por la borda todo lo que has construido. Es lo mismo que les pedía Galileo a los filósofos aristotélicos cuando les decía que miraran por el telescopio. El telescopio no mentía, pero mirar por él significaba admitir que 2000 años de certezas era un error. Y eso duele de una manera muy particular. Galileo fue condenado en 1633. Le obligaron a arrodillarse delante de la Inquisición y retractarse de todo lo que había demostrado. Y la leyenda dice que cuando salió, en voz baja, murmuró: Epur se mueve, y sin embargo se mueve. No lo dijo para que lo escucharan, lo dijo porque era verdad. Y la verdad no deja de ser verdad porque un tribunal diga lo contrario. El fútbol no condenó a Messi con un juicio, pero lo condenó. Cada vez que un analista decía que era demasiado pequeño para ser el mejor del mundo, cada vez que se explicaban sus números como consecuencia del sistema y no de su posición, cada vez que el falso 9 se describía como una rareza irrepetible, algo que solo funcionaba porque era Messi y que no decía nada sobre el fútbol en general, era la misma condena. La negativa del sistema a aceptar que el planeta se movía diferente. Pero el fútbol se movió, no porque alguien tomara la decisión de aceptarlo, sino porque los datos se acumularon durante una década hasta que fue imposible seguir mirando hacia el otro lado. Hoy, el falso 9 se estudia en academias de formación. Hoy, los mejores entrenadores del mundo diseñan sistemas donde el delantero tiene libertad de movimiento, donde la creación desde zonas intermedias es la norma y no la excepción, donde las posiciones que hace 20 años nadie consideraba ofensivas son la base del ataque moderno. No porque el sistema lo decidiera, porque Messi demostró durante 10 años, con la paciencia de alguien que sabe que tiene razón, que el fútbol se movía de otra manera. El legado del falso 9 no son los trofeos son lo que queda en el palmarés. El legado real es que Messi obligó a un deporte entero a replantear sus fundamentos, a reconocer que el modelo sobre el que se había construido hace 50 años estaba mal planteado desde el principio. Eso es lo que hizo Galileo con la física, y los dos tuvieron que aguantar años de resistencia institucional antes de que el mundo admitiera lo que los datos llevaban tiempo diciendo. La pregunta que te dejo no es si Messi es el mejor de la historia. Esa conversación no va a terminar nunca. La pregunta que te hago es la siguiente: ¿cuándo fue el momento en que tú, viendo fútbol, notaste que algo estaba cambiando? Te leo por comentarios. No me enrollo más y te dejo por aquí mi último vídeo donde hablamos sobre la posible pelea entre Arbeloa y Mbappé, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.